Capitán José Suárez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias, capitán. Oiga, pues ayer platicábamos con la gente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre el aumento de alrededor del 77% que van a tener algunas tarifas de los servicios aeroportuarios, como la pernocta, el estacionamiento, entre algunos otros. Y pues bueno, nos comentaban que no hay un gran impacto, capitán, sobre pues digamos, los costos que se van a tener próximamente, que yo creo que se van a ver reflejados mucho en los boletos de los aviones que vamos a adquirir nosotros los consumidores finales. Y me gustaría preguntarle, porque siempre es importante, capitán, tener como a las dos partes, ¿no? Ayer nos daba la versión la gente del aeropuerto sobre pues cuáles serían los beneficios, cuáles serían las desventajas de este aumento de las tarifas, pero siempre desde un analista de la aviación como usted, capitán, es importante conocer su opinión respecto a este aumento en las tarifas aeroportuarias. Gracias, pues mira, definitivamente, y como lo comentas, sí repercutiría en un aumento en el costo del boleto para todos aquellos que utilizamos el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay que recordar que son nuestros servicios complementarios, como bien mencionabas, no es tanto la TUA que tuvo un incremento alrededor del 3%, sino son estos cuatro, principalmente estos rubros, ¿no? Estos servicios que cobran los aeropuertos en todo el mundo a las líneas aéreas por aterrizaje, plataforma, pernocta y esta revisión de seguridad que nos hacen, ¿no? Este famoso filtro de seguridad que cobran por pasajero, y pues el promedio, el aumento estuvo en 77% aproximadamente, pero creo, Paul, que aquí sería importante irnos un poquito más allá, un poco más al fondo, porque yo qué es lo que estoy viendo a la Marina buscando tener recursos para poder hacer eficiente el uso del aeropuerto, ¿no? Claro. Recordemos que lamentablemente pues muchos de los ingresos del aeropuerto de la Ciudad de México pues se van para estos bonos famosos del Naim y no se quedan en el propio aeropuerto, ¿no? Lo mismo que dijo la IATA esta semana o la semana pasada que pude platicar con ellos, es que si el aeropuerto de la Ciudad de México se quedara con sus propios recursos, pues entonces tendría el dinero suficiente, y si estos recursos se utilizaran en su infraestructura, en su remodelación, etcétera, en todos sus gastos inherentes, pues tienen el dinero suficiente. La industria dice que un aumento de 77% pues no se justifica para el nivel de operaciones, para el volumen que maneja el aeropuerto más importante que tenemos. Entonces yo creo que aquí la reflexión y lo que hay que ver es que sería importante ver este paso que sigue, que el aeropuerto de la Ciudad de México o la Secretaría de Marina en este caso no puede disponer de los propios recursos que genera porque muchos están yendo a otro lado, y es ahí donde yo creo que están buscando mecanismos para poder tener recursos. No sé qué opina usted, capitán, pero por ejemplo, pues todos sabemos, y como bien lo dice, que el TUA que del aeropuerto, pues bueno, se va a pagar lamentablemente la deuda de ese aeropuerto que no se construyó, el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, que pues está ahí, que en el olvido se está pues desperdiciando el avance que ya se tenía en infraestructura, y por un capricho del presidente, porque como bien lo ha comentado él mismo, pues los asesores le decían que lo mejor era terminar de construir ese aeropuerto, pero él en una noche pensando y soñando y diciendo que lo mejor era construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues bueno, decidió que mejor deberían de quitarle los contratos que ya se tenían. Hoy se está sufriendo, el mismo, la gente de ayer del aeropuerto nos decía que están en números rojos por este lamentable hecho de que la TUA se destina a pago de deuda y no a atender la infraestructura aeroportuaria. Y le comentaba también ayer al director comercial y de servicios del aeropuerto si este aumento, esta repercusión que tendrá en el alza de los boletos, no implicará que más gente se vaya a buscar algunas otras terminales, tratando de decirle que si no es un tema de que los lleven al AIFA, ¿no? Mira, definitivamente, porque mira, el aumento del TUA pues fue prácticamente alrededor de la inflación, ¿no? Quedó en 30 casi dólares nacional y 55 internacional. Hay que decirlo también, sí es uno de los TUAs más caros en el mundo, no es el más caro ni es el más caro de México, tampoco aeropuertos más pequeños que necesitan tener ingresos definitivamente, pero sí es de los, digamos, de los elevados, de los que están en la franja media alta. ¿Qué está pasando aquí? Que estos servicios complementarios de los que estamos hablando más o menos generarán un ingreso extra en un cálculo de 400 millones de pesos. Es decir, 400 millones de pesos que vamos a tener que pagar los usuarios en el boleto, porque finalmente donde se va a ver reflejado este aumento va a ser en el costo del boleto. Quizá el impuesto más famoso que conocemos es, como bien dices, es la TUA, porque lo vemos directamente ahí, no se ve, aparece un rubro que se llama TUA.
pero las líneas aéreas van a trasladarnos de alguna forma este costo, porque bueno, finalmente es un costo operativo, ¿no? En alguna ocasión recordarás que hablábamos de si aumentan los insumos, por ejemplo, el maíz o del combustible, pues podrían aumentar el producto final, ¿no? Entonces, pues se va a suceder lo mismo, precisamente, pero creo que aquí, y como bien lo comentaban ayer en el aeropuerto, sí están en números rojos, pero ¿por qué? Porque este dinero se está destinando, como bien dijiste, a otros proyectos, y el aeropuerto de la Ciudad de México tiene muchos retos por delante, tiene un gran reto en infraestructura, por ejemplo, en pistas, en calles de rodaje, en terminales, que han estado haciendo un esfuerzo importante, pero todavía tienen muchas cosas que hacer, y va a ser un aeropuerto que nos va a seguir sirviendo. Entonces creo que ahí es la importancia de que estos recursos que genera el aeropuerto se queden ahí, y eso se traduciría también en mejores servicios para todos, claro. incluso que estos impuestos, estos costos complementarios, estos servicios complementarios, pues disminuyan su precio, y pues por lo tanto el costo del boleto de avión no se vea afectado. Capitán, entiendo que hace falta, está descuidado el aeropuerto justo por este tema de la TUA, y nos comentaban ayer que, por ejemplo, van más de 13 años que no se había tenido un aumento en las tarifas de los servicios aeroportuarios, pero me llama mucho la atención dos aspectos. El primero es, entiendo perfectamente que sí hace falta recursos para que el aeropuerto, pues tengamos un aeropuerto de primer nivel que compita con otros a escala mundial. Entiendo la parte de que hace falta que los recursos se queden ahí, pero lo que no entiendo es si este aumento, capitán, que se da de 77%, alrededor de 77% en estos servicios, no se da en una, llamémoslo, temporalidad un poco no adecuada, debido a que venimos recuperando categoría 1, venimos de una pandemia, venimos de la gente gastada, donde pues si no reactivamos el turismo doméstico más que el internacional, pues vemos una afectación, sobre todo si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahorita en Acapulco, ¿no? Que mucha gente toma un avión para poder ir a Acapulco, y si le encarecemos los costos, pues bueno, estamos afectando de cierta manera la reactivación del turismo y pues la recuperación de algunas aerolíneas después de categoría 1, capitán. No, definitivamente. Mira, hay que recordar que la aviación viene muy lastimada desde prácticamente 2020 con la pandemia, e inmediatamente, es más, de hecho, dentro de la pandemia recordarás que nos degradaron a categoría 2. Entonces yo creo que estamos en un momento de franca recuperación para la industria, donde hemos visto, incluso la IATA nos lo comentó la semana pasada que estuvimos con ellos, México es una excepción a lo que está pasando en América Latina en materia aeronáutica. Es un país que le está yendo bien, pero eso no quiere decir que entonces podamos cargarle la mano en impuestos, por ejemplo, ¿no? Mientras la República Mexicana, mientras nosotros sigamos viendo a la aviación como un lujo, pues lo vamos a seguir llenando de impuestos, no entendiendo el aliado estratégico que es para la conectividad, para el turismo y para todo lo que queremos lograr en una economía que quiere depender cada vez más de estos rubros, definitivamente, ¿no? Y hay que decirlo aquí, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene razón cuando dice que este aumento del 77%, pues aún con los costos finales queda por debajo de lo que aumentan del costo final de los grupos aeroportuarios. Es el porcentaje, yo creo que el problema, ¿no? Más o menos los grupos aeroportuarios estuvieron aumentando alrededor de la inflación, y este aumento del 77% para 4 rubros específicos, pues bueno, es el que está porcentualmente desmedido, y que pues bueno, veremos es ahí una importante repercusión. Como te decía, este es un ingreso extra que va a tener el aeropuerto por 400 millones de pesos. Y si es que va a ser, pues bueno, ojalá que estos 400 millones de pesos se queden en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo creo que algo importante, lo que decías, la reflexión es, pues empecemos a ayudar a la aviación, empecemos a que sea ese aliado estratégico de nuestra economía, porque lo necesitamos y porque va para adelante y porque nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando mucho. Claro, y le reitero, yo estoy de acuerdo que hace falta tener un aeropuerto de primer nivel, un aeropuerto donde no veamos goteras cuando estamos yendo de paseo, donde veamos unas pistas adecuadas para la llegada de todo tipo de avión que llega a nuestro país, que la gente que viene de otros países vea un aeropuerto que sea agradable, que tengan una experiencia grata, pero no sé si esto también tenga cierta repercusión de inicio en el factor del boleto, porque hoy le preguntaba al director de Servicios y Comercio del aeropuerto si tendría una idea de cuánto podría subir el boleto por estos aumentos, y me decía, pues es que habría que preguntárselos a las aerolíneas, ¿no? Pues sí, pero más o menos, si vemos que son por estos 4 rubros y con el promedio de operaciones que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, 400 millones de pesos al año, pues hay de dos. O las aerolíneas absorben este gasto, que será muy complicado dadas ya las presiones que tienen por costos de combustible y de operación,
o pues lo van a trasladar finalmente al boleto. Entonces seguramente sí tendrá algún impacto en el costo del boleto, y lo tendrá pues únicamente, como bien lo hemos dicho, para aquellos que utilizamos el aeropuerto de la Ciudad de México. No creo que aquí la reflexión, yo creo que más allá de verlo de un tema como de industria contra aeropuerto, por ejemplo, de líneas aéreas contra aeropuerto, yo veo que es un tema muy interno propio del gobierno, que lo mejor sería que el propio aeropuerto y la Secretaría de Hacienda, creo que esa sería la encargada de que los recursos que genera el aeropuerto de la Ciudad de México se vayan al aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces Claro. sí, como bien dices, tendríamos ese aeropuerto que merecemos, que es el nodo de conexiones más importante de este país. Capitán José Suárez, le agradezco mucho que nos haya platicado sobre este tema. Le mando un fuerte abrazo y pues bueno, estaremos en contacto en los próximos días. Muchas gracias, capitán. Buenas noches a todos, gusto saludar.